Hola, soy Maite Buena y quiero presentaros este vídeo, las 10 fake news sobre la República. Yo soy republicana, hija y nieta de republicanos, y me duele mucho ver cómo se ningunea, cómo se falsea y cómo se miente abiertamente sobre lo que fue uno de los periodos más importantes, más bonitos, más libres y más interesantes de nuestra historia, estos 5 años de la Segunda República. Como a la muerte del dictador no hubo ninguna asunción de responsabilidades, no se exigió a nadie nada y la transición pasó de puntillas sobre todo los fascistas de esos 40 años, esas bulos, esas mentiras que se habían dicho durante esos 40 años de dictadura se quedaron allí como las miasmas flotando en el aire. Y entonces ahora que estamos viviendo una época de resurgir del fascismo triunfante prácticamente, pues oímos en los medios lanzar estos bulos de un lado para otro sin constatar, sin dar ninguna información, sin ofrecer ninguna fiabilidad. Entonces, mi ánimo al hacer este vídeo es aportar un granito de arena pequeñito para la comprensión no tanto de lo que fue la República, que para eso hay muchas gentes que han escrito mucho y han hecho cosas mucho mejores que este vídeo, sino sobre todo para que quede claro cuáles son esas mentiras que enarbola la derecha triunfante, el fascismo hoy en día, y por qué son mentiras. Entonces espero que os guste y sobre todo que os parezca interesante, tan interesante como me ha parecido a mí para poder hacerlo. Gracias por verlo. Fake número 1. La República fue un fracaso que conducía inexorablemente a una guerra. Pues no estaba escrito en los cielos que tuviera que acabar en una guerra incivil. Lo que pasa es que la conspiración de monárquicos y militares, que desde que los partidos de izquierda imponen medidas de justicia social a los programas de la República, empiezan a conspirar contra la joven República. Así que no estaba escrito en los cielos que tuviera que acabar en una guerra, desde luego no civil. Esa fue una guerra internacional, o sea que como mucho una guerra incivil. Fake número 2. En los dos bandos hubo violencia por igual. Bueno, eso ya es mortal. Vamos a ver si entendemos esto un poquito. ¿Cómo que va a haber la misma violencia en los dos bandos? Ni muchísimo menos. La República consideraba que todos los españoles eran seres ciudadanos que necesitaban, a los que les debía un respeto, una atención y un cuidado. Mientras tanto, los facciosos lo que querían era asesinar a todo el que no pensaba como él. Bueno, no hace falta irse al año 36 para ese pensamiento, ya lo tenéis hoy en día. Entonces, con estos, ahí abajo veis la diferencia. Cuando Primo Givelli cae en medio de la plaza de la Puerta del Sol, en Madrid, descuartizado, pensad que es esto, un brigadista, un italiano que llega aquí para dar su vida si hace falta por la salvación de la República, por salvar al fascismo, cae en las líneas enemigas. Entonces no le tratan como un prisionero, no le juzgan, no le ejecutan, no, le descuartizan, lo meten en un cajón y lo tiran desde un avión en medio de la Puerta del Sol. Claro, cuando los madrileños abren aquello, allí está el uniforme de un brigadista, ¿no? Entonces el odio a la maldad fascista es terrible, el sentimiento de qué están haciendo con nosotros esta gente. Pensad que nunca nadie antes había bombardeado o matado a civiles de manera deliberada. Fuimos los primeros. Mientras eso provoca que salga el artículo que veis en el periódico hablando de cómo deben ser tratados con respeto y dignidad los prisioneros que caigan en el lado republicano, por el otro lado tenéis a Queipo, que es el que lanza desde Radio Sevilla, ocupada por los facciosos desde casi el comienzo de la guerra, lanza consignas y bandos como el que vais a ver. Oíd el uno y leed el otro, y luego vosotros mismos me decís si es verdad que hubo la misma violencia en los dos bandos. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado los rojos cobardes
lo que significa ser hombres de verdad, y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. Fake número 3. El asesinato de Calvo Sotelo precipitó el golpe. Bueno, si a uno lee la prensa, pues ya se ve que el asesinato, el del teniente Castillo, pues es un asesinato de un militar que no destacaba por nada especial, por dos pistoleros fascistas, dos falangistas exactamente. Y mientras que 2 días después, la indignación que causa este terrorismo, que es lo que quieren, es la provocación que quieren los falangistas. Recordar que José Antonio decía: si las urnas no nos dan la razón, usaremos la razón de las pistolas. Yo más claro no sé cómo se puede decir, ¿no? Entonces, la rabia que provoca el asesinato del teniente Castillo hace que un militante socialista, cuando guarda el asalto, vaya, secuestre al señor Calvo Sotelo y le pegue 2 tiros, que era el jefe del partido monárquico que estaba conspirando contra la República. Sin justificar ninguno de los 2 asesinatos, obviamente no es lo mismo. Pero lo importante es que esa falsa teoría de que, ay, claro, como matan a Calvo Sotelo, pues ya la violencia se instala en las calles y hay que salir a defender el país. No. Ya estaba todo arreglado y de hecho cuando antes del asesinato del teniente Castillo hay la idea a un tal Eugenio Vargas Latapié que quiere perpetrar un atentado contra Azaña, y entonces un militar, el coronel Ortiz de Zárate, le da instrucciones de que no haga nada, que se pare porque todo está preparado. O sea, el golpe ya se sabía, ya tenía las armas compradas, ya habían hablado con Mussolini, con Condiciano, y ya la banca March había pagado el dinero para traerse a Franco desde Canarias a Marruecos y que empezara la invasión. O sea, estaba ya todo amañado. Pena que entonces el presidente de la República, Casares Quiroga, si no recuerdo mal, tiene la poca intuición, entiende tampoco lo que está pasando, que dice o pronuncia esta frase que luego supongo que le pesó mucho después. Si los militares se levantan, yo me voy a la cama. Fake número 4. Fue un alzamiento exclusivamente militar. No fue en absoluto un golpe solamente militar, ni mucho menos. Los militares pusieron el cuerpecillo para ir delante de las tropas, pero quien puso el dinero y quien puso las armas las trajo Italia. Y porque esto se sabe ahora recientemente, que suscriben los monárquicos, los del partido de Calvo Sotelo, gracias a 2 representantes, un tal Pedro Sainz Rodríguez, que fue ministro de Educación con Franco y luego consejero de don Juan Nestoril, y Antonio Goicoechea, un diputado monárquico en el 34, han hecho un pacto con la Italia fascista para recibir ayuda bélica y administran. La primera aportación fue de 1,5 millones de pesetas. Fake número 5. El alzamiento fue una respuesta a un inminente levantamiento comunista. Bueno, esto del peligro del alzamiento comunista es una de las más absurdas mentiras que se han contado. Ya lo dijo el embajador estadounidense Claude Bowers, que no se puede tildar de comunista, que en España, estando aquí en España, él nunca oyó hablar de un alzamiento comunista ni de una invasión comunista, pero sí oía todos los días en todas las conversaciones las posibilidades de una sublevación militar. Mirando los datos, que es de donde se pueden sacar las opiniones fehacientes, pues es muy facilito. En el 31, ¿qué tenemos? Hay 4.950 afiliados al Partido Comunista. Nada más. Y en las elecciones del 31 apenas tienen resultados, no ganan prácticamente nada, ¿no? En el 33 ganan las derechas, gana la CEDA. O sea, ganan los partidos conservadores. La República estaba funcionando libremente y en ese momento pues los conservadores ganan. Bien. En el 33 el Partido Comunista obtiene un 1,2 de los votos.
Y en las del 36, 3 años después, donde el partido ya tiene 50.000 afiliados, lo que obtiene, el porcentaje que obtiene en las elecciones no es más que el 3,5%. Es decir, que no había ningún riesgo de alzamiento comunista por ninguna parte. Aquí no sobraban comunistas, sobraban militares, monárquicos, curas y banqueros. Fake número 6. Había que parar el terror rojo. Lo del terror rojo se ha repetido mucho, de tal manera que al final no se sabe exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Es otra de las mentiras, por eso es una de las fake news, ¿no? Porque en la primavera del 36 no había ninguna dinámica de exterminio de las gentes del orden, ¿no? Como se podían llamar, ¿no? No había ninguna dinámica de liquidación de los enemigos de clase. Otra cosa es que la Iglesia había granjeado mucho rencor y mucho odio, especialmente después, ya en la guerra, en el 37, cuando Pla y Daniel nombra el golpe militar como la Santa Cruzada y ponen a Franco bajo palio, ¿no? No hubo ninguna orden de la República ni ninguna instigación para quemar iglesias, ¿no? Lo que pasa es que la Iglesia había sido muy intolerante y, bueno, no hay más que leer a Blasco Ibáñez para saber de qué se trata. Entonces, cuando se les arrebata el monopolio de la educación, que era previo al Internet, tener el control de la educación era dominar la situación, ¿no? Entonces, la Iglesia llevaba haciendo eso desde que los dominicos se ocupaban de la Inquisición. Entonces ponen el grito en el cielo cuando empieza la enseñanza laica y se dedicaron a asestar sus golpes y a infiltrar el odio entre aquellos católicos que eran republicanos, de tal manera que tenían que elegir o ser católicos o ser republicanos, pero esa no fue la tónica de la República. Fake número 7. La República fue la responsable de la guerra. Esto de que la República fue la responsable de la guerra es un bulo que sobre todo se ha magnificado en los últimos años, ¿no? Esperanza Aguirre decía a un periódico, El País concretamente, en el 2007, que toda la responsabilidad, toda, fue de la República. Pero vamos a ver un poquito, por favor. ¿Cómo va a ser eso así? La República lo tuvo todo en contra desde que nació. Tuvo en contra Mussolini, que vendió las armas. Tuvo en contra la Iglesia, que quería recuperar el privilegio de la educación. Tuvo en contra los militares, porque muchos fueron mandados ya al retiro y otros, como pasa muchas veces con los militares en este país y a veces en otros, pues se sintieron salvadores de la patria. Tuvo a toda la aristocracia que quería a la monarquía, tuvo la propia monarquía en contra y tuvo hasta no solamente los soldados y el armamento que mandó Alemania, que mandó Italia, la complicidad de Portugal, sino que es que hasta de Estados Unidos, saltándose la intervención después de la guerra, la Standard Oil y Texaco dieron la ayuda a Franco. La República no fue la responsable de la guerra en absoluto. Si no se hubieran levantado un puñado de militares apoyados por todos estos que hemos mencionado, pues lo mismo hoy seguiríamos felizmente siendo una república y no hubiéramos estado 40 años de atraso y sometidos bajo una dictadura. Lo mismo. Fake número 8. El golpe militar nunca quiso una guerra. Y de nuevo, falso. En noviembre del 36, las tropas fascistas llegaron a estar a 6 kilómetros de la Puerta del Sol. Madrid estaba rodeada por completo. El día de Todos los Santos, en noviembre, los aviones italianos lanzan octavillas de Madrid donde con este texto: habitantes de Madrid, la resistencia es inútil, ayudad a nuestras tropas a tomar la ciudad o la aviación nacional la borrará del mapa. Mientras que esto sucedía, Franco declaraba: destruiré Madrid antes que dejárselo a los marxistas. Pero los planes de Mola ya apuntaban, no hace falta esperar a esas declaraciones, ya apuntaban a la sublevación sangrienta, ya apuntaban a una guerra de desgaste larga para vencer no sobre un país lleno de republicanos. Pensad que la República no llegó por la fuerza, no se derramó ni una gota
para que llegara la República y se garantizó la seguridad de la salida del rey y de toda su familia. No era... la República no había practicado esa violencia y entonces el país estaba lleno de gente convencida que lo que quería era la República, que era lo que habían votado legalmente en las urnas hacía 5 años, en el 31. Pero ese país lleno de republicanos no era lo que quería Franco. Franco quería un país donde se hubieran eliminado todos aquellos. Querían conquistar, dar un golpe y quedarse con un país lleno de muertos, no de republicanos. Y esos muertos los consiguió él y los falangistas que se aplicaron con diligencia a crear esos escuadrones donde iban eliminando a todos aquellos que se consideraban subversivos, es decir, leales a la República, como los maestros, como cualquier cargo oficial y como a veces hasta un simple cartero, ¿no? Iban al pueblo, pueblo por pueblo, y allí o el cura o el alcalde los señalaba, los sacaban y los falangistas los pegaban un tiro. Por eso, hoy en día tenemos el país lleno de muertos en las cunetas. Uno no puede hacer 50 kilómetros sin encontrarse... Bueno, no los encuentras, pero sin estar rodeado de muertos. Tenemos más muertos que toda Camboya y toda Argentina juntos. Imaginen cuánto mataron. Fake número 9. Había que defender la civilización cristiana. No había ningún riesgo para la civilización cristiana. Lo que se decretó fue la libertad de religión. Ya el país no era oficialmente católico, se permitía a otras religiones, ya ves tú, podía ser, incluso podía ser ateo, ya ves, y se le quitó esa prerrogativa a la Iglesia católica, pero no se prohibieron las iglesias, ni se buscaba a los católicos, ni se les perseguía a los curas, solamente a aquellos que enarmolaban fusiles, claro está. Fake número 10. Existen 2 Españas destinadas a enfrentarse. No, no estaban destinadas a enfrentarse. Este no es un país caimita como ellos nos quieren hacer ver. Sin la ayuda militar italiana, sin el apoyo del ejército alemán y sin la ayuda de los fascistas propios, no hubiéramos tenido una guerra tan cruel y sobre todo una posguerra tan trágica. Porque cuando tienes una guerra contra otro país, pues bueno, una vez vencido, pues se van y de allí te dejan que te recuperes, ¿no? Pero no, estos se quedaron aquí y persiguieron y torturaron y encarcelaron a todos aquellos que no habían podido matar durante la guerra. Piensan que en una Europa mayoritariamente fascista, solo tenéis que mirar el mapa de cómo estaba Europa en el 1930, la república que surge en España en el 1931, sin que se disparara un tiro, fue un farol de libertad, igualdad y solidaridad que el resto de naciones se apresuró a pagar directa o indirectamente.